Muy bien, continuando con la sesión anterior, daremos el desarrollo de nuestra cercha. Vamos a seleccionar nuestra estructura y vamos a ir a hacer la asignación de los rótulos de los extremos de diagonales y los montantes, para lo cual iremos al menú de asignar, nuestro menú de frame, y vamos a ir al menú de partial fixity, en el cual vamos a realizar el manejo de las activaciones de las restricciones en nuestros momentos M3. Teniendo de esta manera, vamos a darle aplicar y vamos a mirar en nuestro dibujo cómo se realiza dicha relación en el mismo, ¿de acuerdo? Vamos a darle OK. Listo. Acá podemos ver que estamos viendo la separación de los mismos elementos acá, pero todos siguen unidos acá. Recordemos bien que estamos solamente activando los rótulos de los extremos de diagonales y también de las montantes. Muy bien. Continuaremos dando la relación de nuestro modelo, en el cual vamos a definir las cargas como tal. Vamos a ir acá a los load partners y vamos a realizarlo a través de los diferentes que va a ser nuestra carga muerta con un factor de 1, y vamos a asignar también una carga viva mayúsculas con el factor de carga viva con un valor, un coeficiente multiplicador de 0, ya que no estamos calculándolo en el peso en esta estructura, sino vamos a hacerlo para un nuevo caso. Vamos a darle añadir nueva combinación de la carga como tal, nuevo tipo de carga, y vamos a dar OK. Vamos a trabajar con solamente carga viva y carga muerta en dicha estructura. Muy bien, después de tenerlo, vamos a hacer la asignación de las cargas, para lo cual pues vamos a ir a asignarlo a través de nuestros puntos, y después de ello vamos a ir a los join loads, que vamos a hacerlo a través de las fuerzas, en la cual vamos a tenerlo aplicado en cada uno de nuestros apoyos, de nuestros puntos de intervención acá, en los cuales pues vamos a hacer la inclusión de las fuerzas, en este caso de 2500 kilogramos. En este caso nosotros lo tenemos en las unidades de Newton. Vamos a trabajarlo también de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar acá con 250 kilonewton, o vamos a cambiar nuestras unidades de trabajo, no hay ningún problema. Recuerden que ya todas las dimensiones que tenemos están cargadas en metros, y lo único que vamos a hacer es cambiarlo a kilogramos fuerza metro, ¿de acuerdo? Después de ello vamos a asignar nuestros puntos estructurales internos, donde se unen nuestras diagonales bajantes, y vamos a asignarlo a través de los puntos de carga por fuerzas en nuestro sistema, donde en la fuerza global Z vamos a añadir un total de menos 2500. ¿Por qué va negativa nuestra fuerza? Pues bien, resulta que si las colocamos de manera positiva, recordemos hacia dónde va nuestro Z, hacia arriba, ¿verdad? Y nosotros necesitamos aplicarlo a la estructura, por lo cual necesitamos que nuestras fuerzas sean bajantes, es decir, que hayan en el sentido en contra de la misma, en sentido gravitatorio, por lo cual vamos a aplicar los 2500. Vamos a aplicar los 2500 acá, listo, y podremos ver cómo se observan las cargas dentro de este sistema que tenemos. Vamos ahora a seleccionar nuestros puntos exteriores, en los cuales van a estar la mitad de las cargas digitadas en estos apoyos. Vamos a tener menos 1250. Vamos a reemplazar a las cargas existentes, ya que aquí no tenemos, y vamos a mirar nuestras cargas muertas van a estar distribuidas de la siguiente manera. Se pueden observar, entrando a nuestro sistema de cercha, lo cual nos permite a nosotros ahora hacer un análisis de nuestras cargas vivas, también en nuestro mismo menú, pero ahora en las interiores va a ser de aproximadamente nuestro sistema de cargas vivas de 1000 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle menos 1000 kilogramos, y fijándonos que esté en sistema de carga viva, y que además de ello se sume a las cargas existentes, porque si le damos a aceptar y aplicar, pues él nos va a reemplazar, es decir, nos va a borrar nuestras cargas muertas, y pues tendríamos solamente cargas vivas y estaríamos eliminando las cargas que hemos ingresado con normalidad. Muy bien,
Vamos a aplicarlo y vamos a ver acá cómo nuestro nombre pasa de los puntos de carga muerta a los puntos de carga viva. Bien, acá tenemos 1000 kilogramos en ellos y también vamos a tener solamente la mitad de estos en los apoyos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener acá nomás 500, para lo cual vamos a añadirlo también a nuestras cargas existentes y le damos a aplicar. Muy bien, ya de esta manera hemos hecho la aplicación de nuestras cargas muertas y cargas vivas, y realizaremos ahora las combinaciones de carga combinándolas desde un menú de lo que viene dado por definir las combinaciones de carga o load combinations, y vamos a agregar nuevos combos. Nuestro combo 1, ¿de qué se va a tratar? Va a ser nuestra carga muerta, pero por un factor mayorado del 1.4, ¿de acuerdo? Vamos a darle OK y vamos a revisarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante revisarlo debido a que no todos los software de SAP vienen configurados para tomar nuestro punto decimal como el punto, sino algunos como la coma. Si colocamos en este caso, por ejemplo, voy a borrar y voy a hacer el análisis correspondiente, yo coloco 1,4 y le añado, él me va a mostrar que aquí tengo 1,4. Yo me salgo pensando que ya realicé mi combinación adecuada, pero resulta que si yo voy a mirarla, resulta que estoy multiplicando por 14 veces mi carga muerta. Y es muy importante saber esto porque si no, el sistema nos va a fallar de cualquier forma. ¿De acuerdo? Ya que nos estamos multiplicando 14 veces cualquier tipo de carga que estemos ingresando en el sistema. Entonces vamos a modificarla y vamos a escribir acá el 1.4, ya que nuestro SAP está configurado con la definición del punto. Recuerden revisar para saber en cuál tipo lo tienen ustedes. Y listo, vamos a dejarlo así. Ese va a ser nuestro combo 1, nuestra sola carga muerta, y nuestro combo 2 va a estar dado por la carga muerta con un factor también de 1.4, pero también añadiendo nuestra carga viva con un factor de 1.7. Muy bien, de esta forma tenemos nuestro combo 2, y adicional a estos dos combos que tenemos vamos a añadir un nuevo combo, el cual va a ser mi combo envolvente. Vamos a colocarla como envolve. ¿Qué es mi carga envolvente? Mi carga envolvente es aquella donde me hace la combinación de todos los combos correspondientes que tengamos en una estructura y que no va a ser de un análisis lineal, sino envolvente. Vamos a sumar o vamos a tener nuestros combos 1 y nuestros combos 2 con un factor del 100%, es decir, con un factor de escala de 1, y le vamos a decir OK. Hemos creado nuestro sistema de cargas, nuestras combinaciones de cargas, y todo esto vamos a realizarlo a través de esta manera. Muy bien, esta sería la asignación de cargas y también de fuerzas a nuestra estructura. Continuaremos en la siguiente sesión.